Pues buenas tardes a todos. Soy Inmaculada Puebla, la vicepresidenta de la SESGE, y tengo el honor de dar la bienvenida a todos ustedes a esta reunión en la que vamos a hablar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a una unión iberoamericana. Para eso vamos a seguir esta agenda. Voy a dar un poquito las pautas de la reunión de hoy, el enfoque sistémico aplicado a una Unión Iberoamericana, como lo vemos, y vamos a presentar luego a héroes de Cavite, a todas las personas que tenemos el honor de que nos acompañen hoy. A continuación, la inteligencia artificial como herramienta estratégica será presentada por héroes de Cavite, su posicionamiento global potencial de un bloque iberoamericano unido, cómo construir el futuro de la hispanidad, un cambio de paradigma que es importantísimo, y nos van a presentar también un análisis DAFO y CAME para la Unión Iberoamericana. Es decir, como veis, algo muy en la línea de lo que hemos estado hablando en el sexto pisto y en todas las reuniones que hemos tenido este año, incluido ayer. En la tercera parte vamos a hablar de los modelos para una Unión Iberoamericana. Ahí podremos tener durante media hora, pues ver todos cómo lo consideramos oportunos estos modelos, los modelos sistémicos, los modelos que nos van a enseñar los de héroes de Cavite, que por supuesto también son sistémicos, pero también el modelo viable y dinámica de sistemas. Y finalmente las conclusiones se llevarán a cabo por Francisco José Martínez López, que ha sido el rector de la Universidad de Huelva y es catedrático de Economía y de muchos elementos muy relacionados con la Unión Iberoamericana. Él nos hablará de la hoja de rutas y de los próximos pasos. Sin más, voy a daros la bienvenida a todos. Es un placer teneros a todos aquí en este evento tan significativo, donde exploraremos el papel transformador de la inteligencia artificial en la construcción de una unión más fuerte y colaborativa entre nuestros países iberoamericanos. Hoy nos encontramos en un momento crucial, ya que la tecnología avanza a unos pasos agigantados y la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa que puede abordar muchos de los desafíos en los que nos enfrentamos en Iberoamérica. Desde la mejora de la educación, la salud, la organización, nuestras economías, la promoción de la sostenibilidad, la inteligencia artificial tiene un potencial tan grande que puede hacer de catalizador para su desarrollo y la integración. A lo largo de este evento vamos a contar con expertos muy importantes de inteligencia artificial que son héroes de Cavite. Héroes de Cavite nos van a compartir sus conocimientos y experiencias sobre cómo la inteligencia artificial puede facilitar la cooperación en estos países de Iberoamérica. Discutiremos casos de éxitos, iniciativas innovadoras y las mejores prácticas que pueden ser replicadas en todo Iberoamérica y que nos las van a explicar en detalle. Además, va a ser un espacio de diálogo y colaboración posteriormente donde podemos construir lo que nos parezca oportuno de cara a los demás eventos que vamos a tener en los siguientes meses. Y os agradezco a todos muchísimo que estéis aquí en esta bienvenida y con esta reunión tan importante. A continuación voy a dar unas pequeñitas pinceladas de lo que consideramos el enfoque sistémico aplicado a una Unión Iberoamericana. El enfoque sistémico puede ser una herramienta muy poderosa para fomentar una Unión Iberoamericana más sólida y efectiva de lo que tenemos hoy día. Vamos a ver en qué tipos de enfoques podría contribuir. Pues en la interconexión de elementos. El enfoque sistémico permite entender que todos los países iberoamericanos no deben de operar de manera aislada, sino que están interconectados a través de la historia, de la cultura, la economía y nuestro lenguaje común, que es la herramienta más poderosa que tenemos. Al reconocer estas interconexiones, se pueden identificar entonces oportunidades para la colaboración y el desafío y desarrollo conjunto. Siguiente punto, resolución de problemas complejos. Además de esta interconexión de elementos que es primordial,
tenemos que ver cómo resolver problemas complejos. Muchos de los desafíos que se enfrentan los países iberoamericanos, como la desigualdad, el cambio climático, son complejos y multifacéticos. Un enfoque sistémico permite abordar este problema desde múltiples ángulos, considerando las causas subyacentes y las interacciones entre distintos factores, con lo cual vemos que también es otro punto importantísimo del enfoque sistémico. Fomento de la colaboración. Al abordar una perspectiva sistémica, se promueve la colaboración entre países, es lo principal. Países, instituciones y sectores. Esto puede llevar a la creación de alianzas estratégicas, proyectos conjuntos y el intercambio de mejores prácticas que fortalezca esta cohesión y unión iberoamericana. Cuarto punto, desarrollo sostenible. Evidentemente, sin un desarrollo sostenible no vamos a ninguna parte. Un enfoque sistémico puede ayudar a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la política y estrategias de los países iberoamericanos. Al considerar el impacto social, económico y ambiental de las decisiones, se puede crear soluciones mucho más equilibradas y sostenibles. Tenemos también que fortalecer una identidad común. Al reconocer todas estas conexiones y similitudes que tenemos, se puede fortalecer un sentido de identidad y pertenencia. Esto puede fomentar un mayor compromiso con la Unión y con la cooperación iberoamericana. Y por último, un punto también importantísimo a tener en cuenta, de los que he podido ver que son los más importantes desde el punto de vista sistémico, la adaptación y resiliencia. Un enfoque sistémico también permite a los países adaptarse mejor a los cambios y a los desafíos globales a los que estamos totalmente hoy día involucrados. Al entender cómo los diferentes elementos del sistema interactúan, se pueden desarrollar estrategias comunes más efectivas para enfrentarnos a la crisis y aprovechar las oportunidades que tenemos. En resumen, podemos decir que el enfoque sistémico es una clave para construir entre todos la Unión Iberoamericana mucho más cohesiva y resiliente. Sin más, teniendo en cuenta este enfoque sistémico con los puntos que nos parecen desde el punto de vista de la SESGE los más importantes, tengo el placer de hacer la presentación de Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación cultural sin ánimo de lucro que desde el 2020 promueve la difusión del conocimiento histórico y la colaboración cultural y empresarial en el ámbito de la hispanidad, preservando y defendiendo el idioma español y fortaleciendo lazos perdurables entre todas las comunidades hispanas. Como veis, es un punto que ha estado en el enfoque sistémico, todo y cualquier de los puntos que he leído, cuál es el objetivo de Héroes de Cavite. Luego, Héroes de Cavite nos lo va a presentar, por supuesto, Ángel, y le dejo luego la palabra para que nos lo presente muchísimo más en detalle. Pero antes de que entre a hablar Ángel, me gustaría que Ángel se presente en sí mismo a posteriori, pero voy a presentar a Francisco Hurtado y a José Carlos Pérez Martín, con los que he tenido muchísima relación desde hace casi más de un año, desde que hemos hecho el Sexto Fisto y desde que hemos hecho en los eventos de marzo en el que estuvimos varios representando a la SESGE. Francisco Hurtado es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ingeniería Medioambiental y PRL. Tiene varias formaciones en posgrado en dirección y liderazgo, dirección de proyectos, licitaciones internacionales, gestión de la innovación, logística, etcétera, etcétera. Tiene un montón de certificaciones. Tiene una experiencia consolidada en entornos industriales, de la administración, académicos y de consultoría en funciones de responsabilidad. A nivel internacional, colabora desde hace bastantes años en distintas instituciones y empresas iberoamericanas como México, Colombia, Ecuador,
Argentina, también es ponente de muchos cursos y, y ha hecho y seminarios, y además tiene un montón de publicaciones en revistas especializadas. Creo que es muy importante que al final Francisco hable de la revista en la que somos editores ambos, para que podamos abrir también publicaciones de inteligencia artificial y para la Unión Iberoamericana, si os pareciera oportuno. Don José Carlos Pérez Martín es funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 22 años, en la categoría de ingeniero industrial también. Es responsable de la tramitación de licencias de proyectos edificatorios de gran envergadura y eventos de alta afluencia. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en prevención de riesgos laborales. Ha desarrollado métodos innovadores en la evaluación de riesgos reconocidos a nivel nacional e internacional. También ha sido formador y organizador de cursos especializados en seguridad y accesibilidad. Es miembro de la Junta Directiva de Héroes de Cavite. Y quisiera ahora, por favor, antes de empezar, que te presentes, porque no tengo tu currículum, pero me encantaría que lo hicieras tú y eres muy bienvenido y es un honor tenerte aquí con nosotros. Adelante. Muy agradecido, Inmaculada, muy agradecido con la invitación. Bueno, yo soy funcionario del Ayuntamiento de Cartagena. Tengo alrededor de más de 12 años de experiencia asociativa en todo lo que es el campo de Cartagena. Y bueno, esa experiencia me llevó a fundar la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que tiene presencia, tiene implantación en más de 30 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos. Estamos en Bélgica, estamos en Filipinas y tenemos alrededor de, entre socios y simpatizantes, alrededor de unas 3.200 personas a lo largo de todo el mundo. Magnífico, Ángel. Es un punto de inflexión maravilloso y nos gustaría muchísimo tener una colaboración con vosotros, de la forma como nos parezca oportuno. La podemos definir. Ángel, muchísimas gracias por presentarte. Bueno, pues una vez Gracias, que Inmaculada. os he dado la bienvenida a todos y es un honor teneros a todos aquí, si os parece oportuno, pasamos al punto 2 de la agenda, cómo la inteligencia artificial es una herramienta estratégica, y os cedo la palabra a Eros de Cavite para que nos expliquéis los 3 puntos de los que hemos puesto en la agenda y que están acordados con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Inmaculada. Te has visto que... Francisco, perdóname, ¿dejo de compartir o vas a poner una presentación o no? Sí, ahora te iba a pedir Entonces permiso. dejo. Te iba a pedir permiso. Perfecto. Pues ya está, Francisco, adelante. Pues bueno, buenas tardes a los de España, buenos días a los que estáis en el otro lado del charco, allá de los mares. Y bueno, nos has echado muchas flores, Inmaculada. Esperamos estar a la altura de todo lo que nos has dicho. Siempre lo estáis. Porque ya veremos. Bueno, como ha dicho bien nuestro presidente, venimos de diferentes campos todos. Es una asociación sin ánimo de lucro, se creó en pleno COVID y cada uno lleva nuestra trayectoria, pero vimos que era interesante, había mucho trabajo que hacer, tanto del pasado como últimamente, pues también enfocarnos en el futuro, ¿no? Eh, bueno, hemos trabajado en varias cosas, pues yo he podido traer experiencia también de trabajo. Yo estoy en la empresa privada, como bien has dicho, Inmaculada, y me he relacionado mucho también, he tenido suerte de hacer proyectos de ingeniería y desarrollo en países de la hispanidad y tener grandes amigos allí, tener tiempo de grandes conversaciones y ver esto de la corona, cómo fue la corona, cada vez que habla de ese posillo. Y sin embargo ver el potencial que tiene Hispanoamérica. Entonces, quizá, como decía, tenemos que hacer la misma conferencia, pero mucho menos tiempo, con lo cual quiero ser muy ejecutivo y compartir la información para pasarle enseguida a mi compañero José Carlos el resto del material. Yo voy a hablar un poquito de el qué, de hasta dónde se puede llegar, qué nos han dicho las herramientas de inteligencia artificial que hemos utilizado, pero sí quiero hacer un poquito de trayectoria, porque no llegamos de la nada. O sea, cada uno, si entramos en una asociación como Héroes de Cavite, que es la asociación señera, en eso ahora hay muchas, pero cuando empezamos éramos cuatro gatos que estábamos
el COVID, el no salir de casa nos ayudó también mucho a organizarnos a distancia y tal. Eh, y sí hacía falta pues ponernos, quitarnos un poco los complejos y hablar ni negro ni rosa, sino hablar de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Sí que es verdad que hay, hablando de historia, hay puntos de conflicto, pero que para eso está en nuestra asociación, para luchar contra ellos, debates abiertos. No, no se trata, como toda historia tiene claroscuros, pero ni todo malo ni todo bueno. Lo que pasa es que llevamos 200 años que todo el mundo nos va diciendo lo malos que eran, fuimos los españoles, que los españoles que fueron allá, porque yo vengo de los que se quedaron acá. Pero bueno, todo lo malo que fueron y cargando ese peso sobre la cruz que en el fondo no nos deja crecer. Ese complejo cuando tenemos el potencial. Entonces, cuando ves que hay algo, quizá algo de interés sesgado en esto, dices, bueno, ya tengo las asociaciones que están hablando de la historia, que están intentando, creo que esa batalla cultural se está dando. Eh, Muchos compañeros compartimos esa opinión. Se está dando hace 10 años. O sea, y además, ¿cómo incrementan las cosas? Hay un punto de inflexión en España en los últimos años con el libro de Elvira Roca Barea, que seguro que todos conocen, en el cual marca un antes y un después, y entonces empezamos mucha gente de la sociedad civil, unos con más conocimiento, con más espectro divulgativo, otros con menos, y en diferentes áreas pues empezamos a dar un poco de batalla, ¿no? Eso es lo que hace Héroes de Cavite de forma más formal, y a muchos de nosotros nos conocéis. Alberto, que sé que está por aquí, es otro gran desmontador de las falacias de la griega. Pero sí que es cierto que en historia del pasado hay siempre puntos de conflicto. Y os lo dice alguien que viaja mucho por Hispanoamérica, y tengo grandes amigos puros negro legendarios. Cuando nos ponemos a hablar de esto, siguen siendo grandes amigos, pero es difícil. Sin embargo, y aquí es quizá una cosa que va a contar, el primer cambio de paradigma que nos planteamos, además como técnicos, los de Edo de Cavite, que llevamos un poco más el perfil técnico, nuestra profesión nos obliga a resolver problemas todos los días, de diferentes ámbitos y diferentes grados de complejidad. Bueno, pues realmente en el futuro de la hispanidad te encuentras un problema. Un problema, el primero, que es de complejo. O sea, nadie sabe el potencial que tiene. Y que vamos, entonces. Y además hay bastantes puntos de disputa si hablamos del pasado. Pero ¿y si de repente cambiamos el enfoque y hablamos del futuro? ¿Qué podemos Totalmente. encontrar? Bien. Ahí es cuando dijimos, bueno, no lo queremos decir nosotros solos, sino que nos ayude la IA. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando empiezo a compartir. Somos usuarios, espera un momentico que quiero también compartir. Somos usuarios de herramientas de inteligencia artificial, y nos dio por hacer un estudio inductivo, haciéndole preguntas a diferentes programas. Esto que estáis viendo es una página web, pero es que directamente lo voy a descargar de aquí. El Manifiesto Hispanista, una de las primeras cosas que tiene es el análisis de perspectiva, que es lo único que voy a contar. El análisis de perspectiva, si lo pincháis aquí, se ve un poco lo que hemos hecho. A lo largo del año 2024 hemos hecho un análisis de perspectiva, aprovechando nuestra experiencia como usuarios habituales de inteligencia artificial, y haciendo una serie de preguntas a diferentes software de inteligencia artificial de bastante uso común en el mercado sobre perspectiva, ¿vale? Y íbamos de lo más general a lo más particular, ¿vale? Es innovador porque el potencial bloque económico y cultural que se plantea en este estudio no es usual que se haga, y al mismo tiempo hemos abierto un poco el camino, porque ha sido un estudio continuado por etapas. Somos gente que tenemos cada uno nuestro trabajo, entonces cuando teníamos tiempo, pues le íbamos, sí sabíamos las preguntas que queríamos hacer, pero la íbamos haciendo evolutivas. ¿Qué es lo que pasa? Que cada software aprende también. Hemos descubierto muchas cosas. En primer lugar, la IA, por los algoritmos de qué mundo vienen, que es el mundo más bien anglosajón, aunque ahora también se ha metido el chino con DeepSeek, que por cierto también lo hemos incluido. Pues adolecen de mucho desconocimiento de lo que es el acervo hispano o iberoamericano, si lo decimos en el sentido más amplio. Entonces, ha sido un aprendizaje muy interesante. Sabéis que las herramientas de IA, conforme les alimentas de preguntas sobre el mismo chat, van aprendiendo y van evolucionando. Pues en ese proceso ha sido muy interesante. Sin entrar en más detalles, voy a decir un poco el resultado del análisis. Análisis de perspectiva realizado mediante herramientas de IA, que se titula Posicionamiento global potencial de un bloque iberoamericano unido para la segunda mitad del siglo XXI. Este dibujo lo hemos cogido con permiso de la gente de Atlas Hispano, a los cuales os recomiendo mucho que también acudáis. Esta gente hace muchos análisis sobre mapas,
de prospectiva de la iberofonía, la lusofonía, el desarrollo del español. Es una herramienta muy interesante y son muy talentosos en la historia, se explica mucho mejor con mapas. Entonces ellos lo hacen así muy bien. Bueno, entonces quiero hacerle un pequeño homenaje en la portada, lo cogimos de ellos, porque veis que coge el mundo hispano puramente, el mundo de influencia hispana, que es Estados Unidos, pero también el lusófono. Y como veis, llega hasta Filipinas. Bueno, no voy a entrar mucho en la introducción, sino directamente en las preguntas, pero como es un documento para que también lo entiendan los neófitos, al principio hacemos lo que es un poco contar lo que es la inteligencia artificial en formato chat, lo que llaman chatbots, que es una palabra inglesa pero reconocida por la RAE como en español, o sea que también la podemos utilizar así. ¿Qué es una chatbot? Y luego qué programas, para los que no lo conocen, son los más usuales en el mercado y qué ventajas e inconvenientes tienen cada uno. Entonces, como lo tenéis colgado en donde ya os he contado, manifiestohispanista.com, lo podéis estudiar tranquilamente lo que yo os estoy enseñando. Entonces, los programas que hemos utilizado ha sido el ChatGPT, que es el líder del mercado, el más utilizado, bla, bla, bla. Luego Perplexity, luego Claude, luego Copilot. Y este año, o sea, el estudio se ha prolongado por el 2025 porque sabéis que a principio de año pues entraron los chinos con un sistema open o un sistema abierto y le hemos querido, nos parecía interesantísimo someterlo al mismo examen de preguntas. Porque es un algoritmo que viene de una mentalidad, la mentalidad china que piensa siempre en términos civilizatorios, o sea, al contrario de Occidente, que pensamos en términos mucho más de corto plazo, ¿no? Entonces era muy interesante. Perplexity, Cloud y Copilot son programas también de chatbot que tienen unos especificadores, son especificaciones muy concretas. Algunos son mejores para análisis numérico, otros para marketing, pero bueno, los hemos utilizado todos. Y luego aquí, esto es cómo lo hemos hecho nosotros, pues en tiempos libres y que nos hemos metido un poco por tierra ignota para estos algoritmos, no para el entorno con el que estoy hablando, que todos sois expertísimos porque somos todos hispanoamericanos en el tema de la hispanidad, pero para estos algoritmos que son muy anglosajones sí era un terreno más ignoto. Y lo cual es muy interesante, porque también su análisis, o sea, nos da otro valor agregado, porque su análisis no tiene nada de favoritismo, como os podéis imaginar. ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, yo lo contaremos la segunda parte. La primera parte es el qué, hasta dónde se podría llegar, pero nosotros lo hacemos de forma inductiva. Qué interesante es la primera. Y vais a ver, preguntas realizadas a los diferentes chatbots de inteligencia artificial. Primera pregunta. Primero, ¿se está viendo bien esto? Porque es un documento denso. ¿Me oís todos? Sí, perfectamente. Bueno, Sí, yo os cuento, se está viendo, sin embargo, si puede ampliar un poquito el porcentaje de repente, o sea, hacerlo crecer un poco, mejor todavía, porque parece que hay espacio. a ver, ya lo he Ahora hecho sí, más grande. perfecto, gracias. Fenomenal. Por eso, corríjanme porque yo lo veo para mí, lo tengo muy manejado, pero claro, son muchos y de todas formas, como digo, tienen acceso directo buscando en la web esta de manifiestohispanista.com y ya le pueden... Bien, la primera pregunta es absolutamente aséptica. ¿Cuáles podrían ser los países o bloques más poderosos? Es prospectiva, por tanto hablamos a futuros. ¿Cuáles podrían ser los países o bloques más poderosos para la segunda mitad del siglo XXI? Nosotros ya sabíamos cómo. Ya les digo que son preguntas pensadas de antemano, ¿eh? Conociendo los programas cómo son, cómo los queríamos inducir para que ellos piensen. Bueno, ChatGPT, Estados Unidos, China, Unión Europea, India, Rusia, Brasil, Japón, organizaciones regionales tipo ASEAN, de sudeste, tecnologías emergentes, otros países, Corea del Sur, México. Vale. Perplexity, China, India, Indonesia, Estados Unidos, Japón, Unión Europea. Copilot, Estados Unidos, China, Unión Europea, India, Rusia, otros bloques. Claude, Estados Unidos, China, Unión Europea, India, Rusia, bloque ASEAN, Brasil. Y DeepSeek, muy interesante porque viene completamente de enfrente, del mundo contrario, pues China, verán que a lo largo del análisis DeepSeek siempre pone a China la primera, pero bueno, los demás empezamos a existir también. Estados Unidos, Unión Europea, India, ASEAN, baba. Primera conclusión. Somos absolutamente irrelevantes para cualquier análisis. Individualmente, así que sigan caminando solos, sigamos caminando solos, que ya sabemos, hay un refrán que dice, en una mesa, si no eres un convidado, formas parte del menú. Entonces, me parece bastante interesante de lo que podríamos ser si no hacemos nada. ¿Vale? Pero es que la segunda pregunta, y voy a pasar muy rápido por todas porque tenemos muy poco tiempo, pero vean cómo va cambiando el análisis conforme vamos haciendo la pregunta más inductiva. La segunda pregunta la quisimos aposta sin especificar
dimos un pasito más. Y es, no me lo analices solo desde el punto de vista de influencia económico, sino también dímelo desde el punto de vista de influencia cultural. Todos sabemos que según la UNESCO, la hispanidad tiene una influencia cultural en el mundo que puede ser, después de Italia, Francia, España, por lo que se ha extendido, aunque solo sea geográficamente, mal que les pese a uno, está en el punto, en los 4 primeros. Bueno, digo, que si lo consideramos también como influencia cultural, ¿cuál podrían ser las economías más poderosas y de mayor influencia cultural? Pues señores, con todo nuestro dolor, que también lo podíamos, teníamos alguna esperanza más de que pudiera salir distinto, pero seguimos siendo irrelevantes. De forma individual, incluyo a los españoles, los primeros o los últimos, según se mire, no somos, solamente podemos esperar la irrelevancia. O si quieren decirlo de otra forma, la subordinación. ¿Ok? Si vamos, todos los análisis, insisto, ellos saben cómo funciona una inteligencia artificial del mercado. Buscan en las bases de datos unas más actualizadas, otras menos. Cuando las utilizas de pago, todas son actualizadas. Buscan en las redes que hay y toda la información disponible, no solamente en Google, sino también en los documentos de la academia, que vienen parte de la universidad. O sea, ellos ya buscan en tesis. O sea, por eso es más consistente investigar según qué IA, porque no solamente te va a buscar en los documentos del tipo buscadores de Internet, sino que investiga un poco más a fondo, ¿vale? De otras fuentes. Pues con las dos primeras preguntas somos irrelevantes. En la tercera ya, tercera pregunta, pueden ver el análisis entero, sale Brasil de la lusofonía, pero sale la octava, vamos, prácticamente, y no en todas, solo en una, ¿vale? Ahora ya entramos en lo que queremos hablar. ¿Qué papel podría jugar una Hispanoamérica junto con España si para ese momento estuvieran configurados también como un bloque económico-cultural? O sea, visto en bloque, ¿dónde estaría posicionado en ese listado? Bueno, esto que le ponemos por columnas es un resumen de un documento muchísimo más amplio, porque queríamos una cosa, esto lo presentamos, ahora lo comentaremos, el 12 de octubre, el octubre pasado en Hispanidad Cartagena. Le preguntamos a la Junta, esto lo estuvimos haciendo unos compañeros de Cavite, y luego le comentamos a la Junta, les gustó, y lo pudimos presentar en Cartagena el año pasado. Ya les comentaré un poco cómo fue la presentación. Pero claro, como era una presentación para el público, esto que está publicado en Internet es una reducción muy grande de un documento mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se justifica muy bien todo. Cuando yo preguntamos esto la primera vez, le pareció, todas las herramientas de IA están diseñadas para ser muy amables. Entonces siempre te dicen, ay, qué buena idea, qué bien has contestado, tal. Entonces aquí cuando les metimos la pregunta de España, Hispanoamérica, ay, qué interesante, voy a analizar, pero se ponen a analizar y en la primera vez no se mojan. Es decir, oh, pues sí, es muy interesante leer, ¿eh? Cada uno, porque dicen qué fortalezas tenemos, ¿eh? Nos comentan, o algunas, el amigo Alberto, el tamaño, Alberto Gil, que en sus 20 medidas y tal, algunas de ellas pues ya empiezan a pensar, diversificación económica, idioma, la industria del entretenimiento, el soft power, el turismo, económico, bla, bla, bla. Pero claro, nosotros queríamos saber más. No, no, no. Oye, sé más específico, dímelo, ya que me estás haciendo un ranking, méteme a este grupo que también en un ranking, ¿no? Por hacerlo corto. ChatGPT nos mete en cuarto lugar, como un bloque unificado, como potencia económica. Perplexity nos mete el tercero. Cuando ya entras, ¿eh? Cuando ya entras. Luego, Copilot el cuarto, Claude nos pasa más abajo, el quinto, y DeepSeek, interesantísimo, a ver si me acuerdo, porque como este es más reciente, a ver dónde está. Dice, que dice probablemente en el quinto lugar, justo detrás de la India, por delante de ASEAN. Ellos están muy bien posicionados porque le dan mucha importancia al mundo asiático. Acuérdense que China es el reino del centro, o el país del centro, o el imperio del centro, o sea, los mapas de ellos. Entonces, es muy interesante verlo desde la perspectiva de ellos porque ordenan siempre y priorizan las potencias de Asia. Entonces, utilizar esta herramienta, este software, también sigue siendo muy interesante. Bien, avanzando en esto, y son y media, y nos queda media hora y tengo que terminar ya porque hemos tardado un poco en la presentación, porque tenemos de hora, perdónenme que voy a compartir un poco la hora, tenía a las 7, terminamos, nos queda, vale, tengo que terminarlo casi que ya. ¿Qué vamos haciendo en la siguiente rueda de preguntas? Vamos ampliando. Por ejemplo, la siguiente pregunta fue incluyendo a Brasil y a Portugal. ¿Por qué solo pensar en la hispanosfera? Si podemos pensar en la lusosfera también. Somos un tronco cultural común, si no prácticamente el mismo. Que nuestra historia colonial sea diferente, la nuestra de un tipo pero sí tenemos una estructura común. Bueno, cuando nos mete a incluir y además perdón, es que me la he saltado. Si incluíamos a Hispanoamérica más Brasil,
el análisis se hace más robusto, pero apenas cambian las posiciones, ¿eh? Se hace más robusto, dice que sería una ventaja, que nos consolidaríamos en cada puesto del ranking, pero no. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, vamos a seguir avanzando, dado que hemos metido ya a Iberoamérica entera junto con España y Portugal, ¿por qué no me metes Filipinas y los países de África y Asia, tanto de influencia tanto española como portuguesa? Repite el análisis. O sea, ya las aplicaciones ya van aprendiendo y ya se agarran a la información que tienen consolidada. Entonces van generando nueva. Esto es muy interesante porque no se parece nada a los otros buscadores de Internet. Aprenden de lo que vas comentando, sobre todo utilizando los mismos chats que estabas utilizando, ¿no? Entonces, cuarto lugar, tercer lugar, cuarto lugar, Claude, pues similar, pues no puedo hacerlo tercer lugar y los chinos nos ponen cuartos. Nosotros hacemos cada vez el análisis más robusto. Teníamos en la cabeza decir, ¿cómo era la hispanidad o la hispanidad de la iberosfera en 1800? Antes de estos 200 años de desastre que llevamos. Entonces, por eso metemos también que en esta pregunta 7, es decir, a todo lo anterior veis que, como estás hablando en el fondo con un software, tú tienes que, en la pregunta os van a parecer muy repetitivas, pero es que tenemos que estar seguros de que se está alimentando de todo lo que le has dicho. Entonces, por eso repite el análisis, repito todo y añadimos. Añade a este bloque anterior la aportación económica y cultural del lobby hispano de Estados Unidos, 60 millones de habitantes que hablan español. ¿Incluye este lobby? Vale, pues hace el análisis, Estados Unidos, China, Iberoamérica ampliada, tercer lugar, según ChatGPT, tercer lugar según Perplexity, cuarto lugar según Copilot, Claude nos mete en primer lugar. Anda. Podríamos ser el primer bloque económico-cultural soft power, ¿eh? El bloque económico del mundo, según esta aplicación. Y DeepSeek la tercera. Bueno, esto es así. Seguimos analizando. Ahora queremos concretar un poquito más para que estemos seguros de que la IA entiende que el meter a España y Portugal significa la puerta de entrada a la Unión Europea, el meter a México supone la puerta de entrada por el TLCAN a Canadá, a Estados Unidos y Canadá, y la entrada de Filipinas supone la puerta de entrada al sudeste asiático. Entonces me las fortalece más todavía el análisis, ¿no? Eso es el qué. Y luego había una pregunta final, y termino, que es incidir o insistir en que no es imprescindible que la Unión sea política también, por aquello de limar asperezas con nuestros queridos hermanos de ambas partes del océano. O sea, simplemente estamos hablando de unión, de colaboración, estrechísima colaboración, una muy estrecha alianza comercial y cultural, con un mercado comercial común sin barreras arancelarias, libre circulación de ciudadanos, el típico Erasmus europeo llevarlo a Hispanoamérica, colaboración de programas culturales y artísticos, intercambios. Pues si se mantendría la clasificación, todos los programas dicen que sí, que no es imprescindible en primera instancia una unión política como tal, sino esto. Aquí están las fuentes y hasta aquí les cuento del qué, que me pasa un poquito de tiempo porque quería, y no le quiero pisar a mi compañero. Derivado de esto, pues hicimos una presentación que ahora la va a contar José Carlos y ahí estamos. Ahora estamos en el qué, que no quiero entrar porque lo va a entrar. Muchísimas Esa es mi gracias. primera parte. Gracias, Fran. Sí, Gracias. los resultados obtenidos con esta perspectiva nos lleva a a la reflexión sobre cuál es la narrativa que tenemos los hispanos. Y en muchas ocasiones llegamos a la conclusión de que nos encallamos con dos discursos completamente antagónicos, uno de ellos hispanista, entre los que nos encontramos, somos orgullosamente hispanistas, también objetivos, y nos encanta que se esté desbrozando la historia, limpiándola de todas esas ocultaciones, todas esas manipulaciones, todas esas tergiversaciones, y sacando una realidad de cuál ha sido nuestra historia, sin tampoco leyendas rosas y sin tener visiones idílicas, porque al final todas las historias están compuestas de claroscuros, pero claramente se produce una colisión entre esta narrativa hispanista, pues con la narrativa que tienen
otros miembros de nuestra comunidad que es claramente negrolegendaria y en las que entramos en una colisión en la que no hay, es difícil que hayan puntos de encuentro y muchas veces pues nos encallamos y sin salida. Y a la luz de esta perspectiva y de otros trabajos, entendemos que este nudo gordiano que se nos forma, pues la forma de conseguir deshacerlo es claramente cortarlo, seguir el ejemplo de Alejandro y no mirar atrás, sino que enfocarnos en el futuro, en el que entendemos que la inteligencia artificial, con un sesgo claramente anglosajón, pone de manifiesto de forma objetiva, junto con otros muchos trabajos, una absoluta y aplastante lógica, que es que la unión hace la fuerza y que si caminamos juntos, con independencia de lo que haya ocurrido en el pasado, si nuestra comunidad camina juntos, nos puede ir a todos muchísimo mejor. Nos puede ir a todos mucho mejor como colectivo y a título individual. De tal forma que por lo que abogamos es por un claro cambio de paradigma. Dejar de mirar al pasado, lo que no quiere decir que no continuemos estudiándolo y continuemos sacando luz, pero enfocarnos claramente en una construcción de futuro. Y ese es el cambio de paradigma hacia el que queremos poner nuestra brújula y trabajar en una clara construcción de un hermanamiento y de un trabajo conjunto para afrontar los retos súper desafiantes que tenemos claramente en el futuro. De tal forma que esto lo plasmamos en un documento, en un manifiesto de título Construyamos juntos el futuro de la hispanidad por un cambio de paradigma. Contiene 3 paradigmas fundamentales. Este primero, enfocarnos en el futuro. Otros 2 paradigmas importantes también, que haya una relación más horizontal, pues tenemos una relación muy vertical entre América con Estados Unidos y nosotros con Europa, y más transversal entre nuestros pueblos. Y el tercero sería pues un cambio de una narrativa, ese discurso de confrontación por un discurso de hermanamiento y el tratar de buscar puntos comunes. Fran, si compartes la pantalla para que podamos ir navegando por la página web, en la página Manifiesto Hispanista está el manifiesto y ahí lo podéis ver, están todas estas ideas claramente estructuradas, hay una descripción de quiénes podríamos ser si sumáramos esos recursos. Donald Trump ahora mismo tiene una fuerza brutal. ¿Por qué? Pues porque es el presidente ¿de qué? De los Estados Unidos de América. Es el presidente de 50 estados y nosotros somos los Estados desunidos. De tal forma que si nos unimos, pues también podemos tener ese potencial enorme. De tal forma que en el manifiesto se hace una descripción pues, de que tendríamos 12 millones y medio de kilómetros cuadrados, casi 600 millones de habitantes, con una juventud absolutamente pujante, que tenemos una diversidad biológica brutal, 4 continentes, 175 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un larguísimo etcétera de cosas. Bueno, este manifiesto, que lo podéis encontrar en la página web, fue presentado en Hispanidad Cartagena, en el evento principal de nuestra asociación Héroes de Cavite. Tuvimos la enorme fortuna que fue presentado por el descendiente directo del emperador Moctezuma, el duque de Moctezuma, Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma y Barcárcer, que aquí le veis firmando, lo presentó y fue absolutamente emocionante. Ahí le veis con nuestro presidente. Fue absolutamente emocionante el ver cómo el descendiente Moctezuma dio un discurso desde el hermanamiento, desde la fraternidad, desde el deseo de trabajar juntos, coordinados, para afrontar todos estos retos y todos estos desafíos futuros. En la página web tenéis la posibilidad de suscribir el manifiesto, tanto a título personal como a título de las instituciones. Estamos navegando por el formulario de adhesión y hay uno, insisto, a razón de persona física o de persona jurídica. Y yo casi sin más les ponía el vídeo, Fran, que creo que es muy interesante, un vídeo que hemos hecho desde la asociación, un compañero, y un vídeo fantástico que también refleja un poco el concepto de lo que queremos transmitir con este cambio de paradigma. Lo tenéis también en nuestra página web por si lo queréis utilizar. América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar.
La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos, casi imperceptibles de todos los colores y razas, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad. Esta carta de Simón Bolívar al general Juan José Flores en 1830 expone su decepción tras una guerra fraternal donde América se fragmentó en decenas de pequeños estados y lanza una dolorosa premonición sobre el futuro de Hispanoamérica. Hoy, 200 años después, los hispanos se mueven entre la irrelevancia en el mundo y la frustración de un pueblo que una vez fue uno y que juntos alcanzaron las mayores cotas de civilización que la humanidad ha conocido. Pero ¿qué ocurriría hoy si la hispanidad volviera a unirse? La unión de los países hispanos supondría hoy toda una revolución en el mundo actual. Con una población de más de 580 millones de personas, constituiría un enorme y pujante capital humano. Con un Producto Interior Bruto de 5 trillones de dólares, la Unión Hispana se convertiría en uno de los mayores centros de riqueza del planeta. Contarían con los recursos naturales más importantes del mundo, incluyendo minerales esenciales para la industria moderna, como el cobre en Chile y Perú, el litio en Bolivia y Argentina o el coltán en España. Recursos fundamentales para la transición energética global que ofrecen la oportunidad de convertirse en líderes mundiales en la producción de componentes electrónicos y tecnologías limpias. Los hispanos serían líderes en la exportación de productos agrícolas con ventas que superan los 50.000 millones de dólares anuales. Su unión sería clave y fortalecería su posición en el mercado global con una enorme variedad de climas y suelos para producir desde frutas tropicales hasta cereales, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial y la erradicación del hambre en el mundo. Se convertirían en líderes indiscutibles en turismo y generarían en conjunto unos ingresos superiores a los 60.000 millones de dólares al año, atraídos por su rica historia, cultura, gastronomía y bellezas naturales. Con potencias turísticas tan importantes como España, México, Colombia o República Dominicana. El conjunto de los países hispanos contaría con el mayor patrimonio cultural del planeta, con 175 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que demuestra la gran riqueza y diversidad cultural que los hispanos poseen. Con una diversidad biológica sin igual, los países hispanos cuentan con lugares tan increíbles como la Amazonia, que se extiende por varios países sudamericanos. Además, los recursos naturales de estos los convierten en un candidato ideal para ser la mayor potencia en energías renovables del planeta. Los hispanos son potencia mundial en deportes, siendo la cuna de los deportistas más laureados de la historia. Además, los hispanohablantes han sido galardonados con 24 premios Nobel en diversas categorías, destacando contribuciones en literatura, medicina y paz. Un potencial enorme que podría ser la solución a los problemas individuales de cada país. Una solución que daría a los hispanos un enorme peso en la geopolítica mundial para que de una vez por todas puedan decidir su futuro, dejando de ser marionetas de potencias extranjeras que solo han querido dividirlos para aprovecharse de ellos. Un día esto fue una realidad, y juntos cambiaron la historia y se convirtieron en la mayor civilización que el planeta ha conocido. Los hispanos una vez cambiaron el mundo y es solo cuestión de tiempo que vuelvan a hacerlo. Pues proseguimos con la presentación y eh, voy a compartir en un segundo, perdonadme. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Vale, perfecto.
Pues hemos visto el qué es lo que podemos llegar a hacer y, bueno, pues en nuestra intención está el poner nuestro granito de arena para, no tan solo para hacer ese análisis revisionista sobre la historia, sino intentar activar el que se produzca realmente una unión, trabajar por ese futuro y os vamos a hacer una brevísima presentación de lo que, en la línea en la que estamos trabajando. Lo primero pasa por hacer un estudio exhaustivo de cuál es nuestra situación actual. Para ello, estamos haciendo un análisis DAFO. Ya saben ustedes que el DAFO es una herramienta estratégica que nos va a permitir evaluar cuál es la situación bajo el punto de vista externo e interno de cualquier organización, desde una pequeña empresa, una gran compañía o incluso un bloque geopolítico. Este método me va a permitir hacer un diagnóstico para posteriormente y a través de otras herramientas poder determinar el correspondiente plan de acción en virtud de un diagnóstico que, sin lugar a dudas, tiene que ser certero en un ámbito tan complejo como este. Y el DAFO, además, es un elemento susceptible de hacerse, es una foto de hacerse en cada uno de los momentos por los avances que se van produciendo. DAFO es el acrónimo que versa sobre los 4 enfoques que se da, que es el análisis de cuáles son las debilidades, en este caso de nuestro bloque, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades. Tenemos factores internos, de los 2 factores internos que nos van a hablar de aspectos intrínsecos a nuestra comunidad hispana. Uno de ellos son las fortalezas, como puede ser pues, que tenemos esa pujante juventud de nuestra sociedad o esa implantación territorial en 4 continentes o una cantidad de tierras raras que, bueno, pues que nos dan un enorme potencial. O nuestras debilidades, entre las muchas que hay, pues podríamos citar esa narrativa que tenemos tan perniciosa sobre quiénes somos y que tanto daño nos ha hecho esa enorme implantación de la leyenda negra. Y también están los factores externos, que son aquellos que nos afectan como hispanidad, pero no son intrínsecos, no son nuestros. Por ejemplo, dentro de las oportunidades, pues podríamos citar la situación que hay ahora mismo convulsa a nivel internacional, pues que nos podría dar una ventana de oportunidad en el que los bloques no están ahora mismo claramente centrados y nos podría dar una ventana de oportunidad pues, para posicionarnos de forma mucho más cómoda que como hemos estado en otros momentos en los que pues la situación podría haber sido más conflictiva. O amenazas que podemos tener, como por ejemplo pudieran ser pues, los aranceles que nos pudieran poner si iniciamos si tenemos iniciativas de formar un bloque hispano. En consecuencia, el análisis DAFO me va a analizar bajo el punto de vista de aspectos positivos, las fortalezas y las oportunidades, bajo el punto de vista negativo, las debilidades y las amenazas. De tal forma que tengo un análisis interno con esas fortalezas y debilidades y externo con esas oportunidades y amenazas que me va a hacer un análisis exhaustivo de cuál es nuestra realidad. Un análisis que podemos decir que es sistémico, que es holístico y que me permite estudiar todos los componentes para tener una visión global y certera de cuál es la realidad. Y la pretensión con el análisis DAFO es que nos permita diagnosticar cuáles son nuestras potencialidades para posteriormente y con otras herramientas pues que nos permitan elaborar esa estrategia para fortalecer nuestra unidad, nuestra identidad y nuestra proyección global en el mundo. Tenemos ya terminado el análisis DAFO, que está absolutamente vivo y que lo estamos de continuo mejorando, pero ya lo tenemos en una fase muy, muy ultimada y tenemos 75 parámetros que se reparten de la siguiente forma. Debilidades, tenemos identificada 32. Fortalezas 13, amenazas 12 y oportunidades 18. Los números no son especialmente
representativos en el sentido de que hay algunos que son enormemente potentes y hay otros que están quizá un poco más desarrollados, pero sí pueden ser indicativos y de alguna forma nos trasladan que en gran medida son factores internos que pertenecen al mundo de la hispanidad. Y esto de alguna forma refleja la realidad de lo que nos ha ocurrido. Al mundo hispano no lo ha vencido ningún otro bloque. No hemos sido objeto de una victoria militar por otros bloques, sino que lo que realmente hemos vivido ha sido en un momento de una enorme crisis interior, pues una implosión y una balcanización. Es decir, ha nacido desde nuestro interior. Ha podido ser fomentado, incluso apoyado por terceros, pero ha nacido desde nuestro interior. Y claramente lo pone de manifiesto el que el 60% de los factores sean factores internos, con lo cual, en gran medida, en nosotros mismos está la solución. A título representativo de las debilidades que hemos identificado, pues tendríamos esas 32 y vamos a dar paso a una de cada uno de los 4 elementos que componen el DAFO, para que veamos representativamente y sin tener un carácter predominante en cuanto a su importancia, pero para que veamos cuáles pueden ser. Por ejemplo, dentro de las debilidades, pues podríamos hablar de una escasísima proyección internacional. En el ámbito internacional, pues prácticamente nuestro juego es irrelevante. Y a título de ejemplo, pues en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues lo conforman con cinco asientos permanentes, están representados pues el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Francia, China. Fijaros, el mundo anglosajón tiene 2 de los 5 asientos. El mundo hispano tiene 0. Pero fíjense bien que si quitamos a China y sumamos la población de los 4 países, pues tienen la misma población que el bloque hispano. Y en cambio nosotros no estamos ahí representados. Y fundamentalmente no estamos representados. Obviamente habrían reticencias por parte de terceros, que por otra parte es absolutamente legítimo. Aquí cada uno vela por sus intereses, pero fundamentalmente por incomparecencia. Nosotros no hacemos una unión para velar por nuestros intereses, tenemos incomparecencia, con lo cual no estamos. Dentro de las amenazas, pues podríamos hablar de las presiones que tendríamos si hacemos por integrarnos más y por cooperar más internamente, más cuanto más grado de cohesión vayamos a tener. Y a título de ejemplo de las problemáticas que nos podrían ocurrir, pues están presiones bilaterales selectivas para intentar desunirnos. Por supuesto, el control y la manipulación de toda la narrativa que se da en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación que están en manos del mundo fundamentalmente anglosajón, pero del mundo ajeno a la hispanidad. Nos podrían poner, como estamos viendo ahora mismo, aranceles, presión diplomática, y a título de ejemplo, y eso lo pueden conocer mejor nuestros compañeros de Allende los Mares, pues Brasil tuvo la iniciativa el año pasado de en la escuela secundaria poner el idioma español como segunda lengua obligatoria junto con el inglés, y parece ser que en el Senado pues fue parada la iniciativa en seco cuando ya estaba presentada, pues por una presión muy fuerte de la embajada francesa, alemana e italiana. Entonces, en cuanto hagamos lobby e intentemos unirnos, pues podemos tener ahí esas amenazas. En cuanto a las fortalezas, pues son muchísimas y podríamos citar desde el español, el segundo idioma más hablado por nativos del mundo, la población, etcétera, etcétera, pero he querido coger el auge del sector asociativo, que como ya ha comentado antes mi compañero Francisco, en el año 2016 tenemos un punto de inflexión con con ese libro de Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira Roca Barea, que hace pues un despertar en muchas conciencias.
Y a partir de ahí, pues hay una vorágine del sector asociativo, entre ellas Héroes de Cavite, que tiene una cantidad de iniciativas absolutamente brutales y que de alguna forma ya hablan de iniciativas que estamos realizando de forma conjunta y que estamos creando un ambiente cada vez más amigable y cada vez más confortable para el sector hispano, que antes estaba enormemente marginado. Y por terminar, en cuanto a las oportunidades, pues obviamente la inteligencia artificial como herramienta para la unificación hispana. Sirva de título de ejemplo el trabajo que nosotros hemos realizado, que la prospectiva estratégica que hemos hecho se ha fundamentado en la inteligencia artificial con todas estas herramientas de diferentes nacionalidades y de diferentes orígenes y que de tan utilidad nos está siendo. Pero también la podemos utilizar para el modelado de escenarios de integración, qué ocurriría si nos comenzamos a integrar y lo podemos ir modelando, qué podría ocurrir si empezamos si tuviésemos una universidad hispanoamericana, cómo cómo podría evolucionar el número de alumnos, cómo podríamos tener una generación automatizada de un contenido educativo, cómo podríamos tener chatbot para identificar campañas de desprestigio del mundo hispano y para poderlas contrarrestar, generación de material audiovisual prohispano. Las oportunidades son infinitas y nos dan la inteligencia artificial un potencial enorme que tenemos que utilizar de forma adecuada. Bien, una vez que tenemos el DAFO, la pregunta que se suscita es ¿y ahora qué? Bueno, el DAFO hemos visto, lo hemos identificado como el instrumento que nos va a hacer el diagnóstico. ¿Qué es, en qué situación estamos y qué potencial tenemos? La segunda fase estamos trabajando con una herramienta estratégica que es el CAME. El CAME ya nos va a dar las acciones concretas y va a ser el espejo del DAFO. Frente a las debilidades, el CAME, que es el acrónimo de corregir, nos va a corregir las posibles debilidades que podamos tener. Frente a esas amenazas, vamos a analizar y vamos a ver cuáles son las medidas que podemos tener para afrontar esas amenazas y que no se materialicen. Frente a esas fortalezas que tenemos, nuestra obligación, ¿cuál es? Mantenerlas o incluso reforzarlas. Y las oportunidades que se nos presentan, pues lógicamente, más que explorarla, creo que es mucho más oportuno explotarlas. Esas oportunidades que tengamos, explotarlas y no dejarlas pasar. En este escenario estamos ahora mismo con un CAME que ya lo estamos trabajando de una forma intensa. Es un documento complejo y es un documento que de alguna forma nos lleva a una tercera etapa, que es en ese CAME la cantidad de actividades para desarrollar el espejo del DAFO en muchas ocasiones es más de una las que se nos suscita para afrontar las oportunidades o las amenazas o las debilidades que podemos tener. Con lo cual es un documento complejo con muchas variables y con muchas líneas de acción. Pero la realidad es que ¿qué musculatura tenemos al día de hoy? Nuestra musculatura es enormemente reducida, enormemente reducida. De tal forma que lo que queremos es hacer una identificación clara de cuáles son esas acciones que podemos realizar, que además de poderlas materializar, porque, por ejemplo, a nivel de mayor presencia internacional, nosotros tenemos poco que decir. ¿Nosotros qué vamos a decir respecto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No, ahí no podemos hacer nada, pero en otros muchos campos sí. Y lo importante es identificar de ese CAME cuáles son aquellas que podemos realizar y además que tengan efecto multiplicador. De tal forma que con el mínimo de los recursos, utilizando la ley de Pareto, con el 20% de esfuerzo, que consigamos el 80% de los resultados. Y a ser posible con ese efecto multiplicador que hagan que se vayan activando con una espiral virtuosa otras muchas iniciativas que nos permitan llegar a tener éxito. Y para concluir, cuando se hace
cuando se habla con carácter general en cualquier foro, en el foro de una comida, en un evento como este, y hablas de una integración del mundo hispano, pues surgen muchas dudas y hay mucha gente que, bueno, que considera que eso es una utopía irrealizable, etcétera, etcétera. Y me gustaría que nos viésemos, en primer lugar, que lo hemos sido, o sea, que no es tan difícil cuando lo hemos sido y de forma natural ha sido nuestro nexo de unión durante muchos siglos. Y en segundo lugar, ver experiencias comparadas. Recordemos que en el año 1945 termina la Segunda Guerra Mundial con bueno, entre 50 y 80 millones de muertos, de tal forma que países que se han estado matando entre sí, esa misma generación, no generaciones posteriores, esa misma generación, en el año 1951 constituyen la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 6 años después, mediante el Tratado de París. Pero es que muy poquito tiempo después, en 1957, constituye la Comunidad Económica Europea. De tal forma que esos países, entre los que está Francia, entre los que está Italia, entre los que está Alemania, comienzan a trabajar de forma junta, o sea, de forma coordinada, de forma unida, por tener una mayor prosperidad y por dejar atrás un pasado claramente horroroso y por sumar esfuerzos para un futuro compartido mejor y además un futuro en el que no tenga posibilidad que haya futuras guerras, que es lo que más preocupa. De tal forma que en los futuros años se va sumando el Reino Unido, se suma Irlanda, se suma Dinamarca, se suma posteriormente Grecia. Nosotros, España y Portugal, nos sumamos en 1986 y en 1991 se firma el Tratado de Maastricht, en el que pasa de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. Una unión que da la ciudadanía a todos los ciudadanos, la ciudadanía europea. Empezamos a tener una moneda común, una política de seguridad también común, de tal forma que claramente una historia de éxito fraguada en muy poquitos años. Si han sido capaces de hacerlo, países que tienen un idioma diferente, una religión diferente, que tienen una cultura diferente, una cosmovisión diferente y ciudadanos que vienen de matarse literalmente en una horrorosa guerra y han sido capaces de tener esta historia de éxito, desde luego, si nosotros tenemos voluntad, ¿cómo no vamos a tener éxito? Y por lo que abogamos es porque cada uno sume el esfuerzo para que esto sea una realidad y sea una realidad a no mucho tardar, de tal forma que un llamamiento a la sociedad civil y a cada uno de sus ciudadanos para que sumemos ese esfuerzo, para que pasito a pasito, con paciencia pero sin demora, vayamos constituyendo esa unión para un futuro mejor de nuestra comunidad, de cada uno de nuestros ciudadanos y además de la humanidad. Queremos que nuestro bloque sea mucho más amigable que lo que son otros bloques y podríamos velar por la paz en el mundo, por erradicar el hambre en el mundo y por un mundo para todos mucho mejor. Muchas gracias. Con esto acabamos. Muchísimas gracias, José Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante y espectacular. La verdad es que no sé si queréis, todavía quedan unos minutitos si os apetece, y si no, pasamos al punto ya, a los modelos para una Unión Iberoamericana pues, de las palabras de todos. Quien quiera puede empezar. Inmaculada, si me Dime, perdona. Miguel, adelante. No puedo hablar, pero me gustaría que Fran o José Carlos terminasen con el cambio de paradigma, por favor. Vale, perfecto. El cambio de paradigma. Perfecto. A Adelante. ver, lo ha explicado ya José Carlos un poquito. Bueno, el primer cambio de paradigma es centrarnos más en el futuro. Sí, El primero, el más importante. Vamos, centrarnos, quiero decir, gracias a este punto de inflexión que empieza por lo menos en España con Elvira Rocabaré hace 6 años, fijaos lo que es, y somos totales, lo rápido que se llega a la asíntota en el tema de dar la batalla cultural. O sea, ya hay un nivel de que ahora mismo cada frase negro legendaria se responde.
con datos. O sea, antes era silencio absoluto. Entonces, se ha producido ese cambio. Entonces, el primer cambio de paradigma es, aparte de resolver los aspectos del pasado, como habrá gente que nunca tal, estaremos completamente de acuerdo, vamos a enfocarnos en el futuro. Y vamos a ver ecuánimamente hasta dónde se puede llegar. Cambio de paradigma. Segundo, también lo ha dicho José Carlos, de diferente enjundia, es los españoles y los portugueses, por esto de la Unión Europea, que ha sido, ahora mismo estamos más en crisis y tal, pero es un caso de éxito evidente, o sea, para todos los países, pero sí que es verdad que nos ha orientado a todos a mirar al vecino de arriba, a vender al de arriba, y en Hispanoamérica, y yo lo sé de viajar mucho, es Estados Unidos el mercado y Canadá el mercado más predominante, pues es un poco... Entonces, ¿por qué no entre nosotros? Esto que está pasando con los aranceles de Estados Unidos es una oportunidad estupenda para que empecemos a mirarnos y los productos de Hispanoamérica, la puerta de entrada puede ser perfectamente a la Unión Europea, puede ser España y Portugal, nuestro sistema logístico. O sea, el segundo paradigma es mirar en transversal, aparte de vertical. Y el tercero, de hecho había cuatro y estoy intentando acordarme del cuarto, el cuarto que era un poco más. El tercero es sustituir los discursos de confrontación que tanto populismo se está produciendo, y no quiero decir, bueno, sí puedo decir, el caso de México, el caso de Venezuela, etcétera, que desgraciadamente pues tapan los problemas tan serios que tienen ahora, echando la culpa al antepasado, ¿no? Pues sustituir esos discursos de confrontación y por lo menos que nosotros no participemos en ellos. A nosotros hacer discursos de hermanamiento, romper otro paradigma. Tres paradigmas que pretendemos cambiar. Y había un cuarto que era más complicado de encontrar, pero que no me acuerdo. Si se acuerda José Carlos, es lo... Pero sí, era... Fundamentalmente son esos tres, esos tres. Hay uno primero que es el que yo creo que tiene más fuerza, que es no perdamos demasiado esfuerzo en enredarnos en el pasado. Cuando hay esas dinámicas de confrontación dialécticas, creo que no tenemos que perder demasiado esfuerzo, pero creo que cada uno tiene la obligación de profundizar en el pasado para tener un juicio ponderado. De tal forma que el cambio de paradigma fundamental es objetivo, que si vamos unidos nos va a ir mejor. En consecuencia, con independencia de la visión que tengamos cada uno de nuestro pasado, la brújula pongámoslo hacia el norte del futuro y vamos a ponernos a construirlo, porque de todas las tendencias, de todos los colores políticos y de todos los posicionamientos, se asume que unidos nos iría mejor a nosotros y a cualquier colectivo. La unión hace la fuerza Totalmente. y eso aplica para todos. Y entendiendo que objetivamente que aplica para todos, materialicemos. Y insisto en lo de los países desunidos, ¿no? Que nosotros somos los estados desunidos y Donald Trump tiene mucha fuerza, Estados Unidos tiene mucha fuerza porque son 50 estados juntos con una sola voz. Entonces eso le da una fortaleza absolutamente brutal. Y, Y nosotros podríamos Totalmente. adquirir una fuerza inconmensurable si vamos todos unidos en lo único que hay que tener es generosidad, coordinación bueno, y ser, querer lo mejor para nuestro colectivo, porque lo contrario es que entiendo que primarán unos intereses espurios que no son los de nuestro bienestar, ni como eh, comunidad, ni a título personal de nuestros individuos. Otra cosa puede ser de las élites, que eso es diferente. Eso me has recordado lo que quería deciros. Es que no es un paradigma más, es un efecto, y lo estaba comentando José Carlos ahora. Una cosa, un efecto que se va a producir si trabajamos en serio esto, es interesantísimo, y es que eh, eh, fríamente, ¿quién puede estar en contra de conseguir un futuro mejor para sus ciudadanos dentro de nuestro propio colectivo de la hispanidad o la iberosfera? ¿Quién? Quien tenga intereses contrapuestos y viva de ellos. Es decir, van a caer muchas máscaras. Tanto en España tenemos un problema tremendo con los nacionalismos y ustedes lo Totalmente. tienen con algunos nacionalismos y con el indigenismo. Entonces, van a ver, oye, si queremos que vaya mejor el indígena, o si queremos que vaya mejor el ciudadano de Barcelona o de Gerona o de... Entonces, ¿quién se va a oponer? Quien vive, quien se sustenta del discurso contrario. Es decir, un efecto, no es tanto un paradigma como el producir, si se trabaja en serio esto, el efecto de que se desenmascaren ellos solos. Entonces, Totalmente. ante su público puedan quedar retratados. ¿Quieren hacer comentarios? Aquí Sí, Inmaculada Juan, mandas tú. adelante. Juan, adelante. Sí,
Eh, a los dos quiero felicitarlos, pero tomando la última charla realmente me impactó muchísimo, la de José Carlos Martín, cuando habla de las amenazas, de las debilidades, de las oportunidades, un tema que en cuanto a la formación de la Asociación Iberoamericana, desde el punto de vista mío, que he recorrido varias veces América y también el mundo, el tema de las amenazas, la división de los esfuerzos. No estamos todavía, no voy a hacer identificación de países, pero no estamos todavía totalmente unidos como hispanoamericanos porque algunos responden a países que no tienen lengua hispana. La fortaleza, cuidado con este tema. Yo siempre digo que el que es humilde trabaja en equipo. Nosotros todavía no hemos logrado esa integración, aunque se habló del Mercosur, en lo que respecta a trabajar en equipo. Por eso, cuando se habla de la segunda fase del CAME, y las fortalezas hay que mantener, es un esfuerzo muy grande que hay que realizar con la Unión Hispanoamericana, en el cual estoy totalmente de acuerdo. Lo mismo que las debilidades, corregirlas. ¿Por qué? Porque Hispanoamérica tiene muchísimos recursos y como bien dijo eh, José Carlos Martín, 580 millones de personas que le pueden dar de comer al mundo y que realmente con un impacto muy significativo. Esto es lo que quería agregar, porque tenemos hoy debilidades muy fuertes y lo hago humildemente de acuerdo a la experiencia que he recogido visitando a toda América y muchos países del mundo. Muchas gracias. Completamente de acuerdo y yo creo que dentro de los ámbitos negativos que podríamos tener, recordamos estas las debilidades que son internas y las amenazas que son externas. Nuestro principal problema está en las debilidades, en las internas, la falta de unión, en la descohesión que tenemos, en unas élites que claramente nos quieren tener subyugado con la falta de formación y con el desconocimiento, con la introducción de la leyenda negra que no es gratuita, que persigue finalidades. Entonces, cuando haces un análisis, reiterar en que el desmembramiento, la balcanización del imperio se produce por una implosión. Y esa implosión habla de que ahí se producen una serie de debilidades que han ido manifestándose de una forma exponencial, de tal forma que entre un mundo que deberíamos de estar claramente hermanados, el sentimiento o el pensamiento que en muchas ocasiones se tiene en América sobre España y sobre los españoles no es positivo, pero es que el de un argentino con un chileno es regular, y un chileno con un argentino también, y un chileno y un peruano, bueno, y un peruano y el chileno, y el peruano y el boliviano, y al final no es casual, y no es casual ni incluso la balcanización que se ha producido. Si lo vemos a nivel estratégico y a nivel geográfico, ¿cuál es la parte más sensible? La parte más sensible es pues esto a la Centroamérica que comunica las dos partes, la América del Norte y América del Sur, con esa comunicación tan estratégica que hay. Y claro, no es casual que está balcanizada mucho más que el resto. Si todo está balcanizado, mucho más. De tal forma, son 7 países, entre comillas y con todos los respetos, un reducido potencial. De tal forma, tienen un reducido potencial para autodefenderse y son susceptibles de ser en cualquier momento intervenidos, cosa que no ocurre en el resto de los países cuyo orden de magnitud es siempre tal que pueden ser claramente intervenidos, etcétera, etcétera. Pero llama especialmente, es de forma especialmente significativa en la parte de Centroamérica. Entonces, reiterar que son las debilidades lo que sale a la luz como nuestra mayor problemática, que tiene una parte negativa intrínseca, pero también está en nosotros la solución, no depende de terceros. Entonces, ese también es un punto claramente a favor. Muchísimas gracias, José Carlos. Le cedemos la palabra a Rafael Rodríguez de Cora, que tiene una pregunta. Adelante, Rafael.
Sí, más que una pregunta era una reflexión. Ya me conocéis que hemos comentado esto a lo largo del Congreso, que Sí, estamos encantados con este enfoque que tenéis, que a mí me parece extraordinario. Y ya a través de nuestro amigo Alberto, pues lo pusimos en marcha, que nos encantó conoceros para ver que cómo estábamos haciendo prácticamente lo mismo y teníamos que hacer esfuerzos. Y realmente lo que sí pongo de manifiesto es que hay muchísimos hispanos que están haciendo esfuerzos por cada uno por su lado, y una de las cosas y una de las debilidades que tenemos es que no trabajamos conjuntamente y cada uno se inventa la rueda. Pero lo que sí quería manifestar es que dentro del extraordinario análisis que habéis hecho y comparativa con la Unión Europea, que también lo habíamos comentado, yo creo que aparte de lo que habéis comentado, que estamos totalmente de acuerdo, ahí tenemos dos o tres matices que también son muy interesantes y muy importantes, y que además podemos vender como como un matiz y como de alguna manera un valor añadido que no tenía la Unión Europea, ¿eh? Uno de ellos es lo que habéis comentado, el DAFO y el CAME, que me parece interesantísimo porque es un concepto y es una hoja de ruta científica, o por lo menos empresarial, con lo cual no estamos hablando de política, sino estamos hablando precisamente de un análisis muy objetivo que podemos incluso vender a los políticos diciendo que aquí no hay ideologías, que aquí lo único que hay es un análisis muy objetivo y muy científico, y de alguna manera pues también apoyado por la inteligencia artificial. Eso no se ha dado para la Europa. Y es un tema que podemos también utilizar. Y el segundo tema es la sistémica, sí, en el contexto en que estamos hoy, ¿no? Que la sistémica precisamente puede ayudar a temas complejos, a análisis que ya se han generado y se han estudiado en muchísimos países hispanoamericanos, que tienen mucha potencia de conceptos sistémicos también, y que ya tienen bastantes proyectos, y que todos esos proyectos y todas esas hojas de ruta pues se pueden también llevar a cabo con el apoyo sistémico, precisamente para solucionar o para apoyar a solucionar problemas complejos, que eso tampoco se ha dado nunca, y tampoco se ha dado nunca en el contexto de Europa, ¿no? Europa pues ha ido a trancas y a barrancas, ha ido con políticos muy buenos, con una visión holística, dicho sea de paso, y, y bueno, pues entonces nosotros podemos empezar, de momento sin contar con los políticos, para dar el enfoque sistémico. Y en eso yo creo que podemos trabajar conjuntamente dentro de lo que es la SESG y dentro de lo que es Héroes de Cavite, porque puede ser un enfoque muy complementario y muy enriquecedor, ¿eh? Eso es lo que quería comentar nada más, ¿eh? Y luego sí, luego la pregunta que tenía, perdón, era que todo este tema de la inteligencia artificial, pues bueno, más o menos a vosotros no os conocíamos, pero cuando empezamos a hacer el congreso del año pasado, conocíamos a Alberto Gil, y entonces entre Alberto Gil y todos nuestros colaboradores sistémicos alrededor, ya lo sabíamos. O sea, todo eso que nos habíamos comentado lo intuíamos, que no hacía falta que viniera la inteligencia artificial a decir que si nos uníamos todos, pues íbamos a ser mejor. O sea que hemos utilizado un poco de inteligencia natural, inteligencia humana, de la poca que hay hoy día, para precisamente llegar a las mismas conclusiones. Pero mi pregunta es un poco capciosa. ¿Conocéis algunos desarrolladores de confianza? ¿Conocéis a alguien que realmente esté utilizando la inteligencia artificial para la empresa con el objetivo de que nos ayude precisamente a este camino que tenemos, porque eso ya lo hemos intuido también? Hombre, la inteligencia artificial puede facilitarnos mucho y puede facilitar todas estas cosas que has dicho tú, que son infinitas. Pero precisamente, bueno, contamos con alguna empresa, con alguna organización en Hispanoamérica o en Iberoamérica que nos pueda ayudar a generar proyectos y a financiar proyectos, porque de alguna manera, si empezamos a decir a gente que tenga inversiones por ahí que vamos a utilizar la inteligencia artificial, por lo menos modelos de inteligencia artificial para desarrollo sistemático de una serie de proyectos para ir hacia la Unión Iberoamericana, pues a lo mejor podemos tener éxito ahí, ¿eh? Nada más, me callo.
Bueno, nosotros hay que darle la palabra también a Jorge Andrés, que le levantó la mano y no sé si lo has visto, Inmaculada. No, no La lo he tiene un rato. visto ahora. Bueno, es Adelante, que la Jorge. levantó el primero. Pero Ah, le quiero contestar un poquito a Rafael, porque todos los comentarios que ha dicho son muy oportunos. Otra diferencia fundamental, pero ya la había mencionado José Carlos. Está muy bien las dos que has apuntado y las compartimos plenamente. Ahora te hablo un poco más de la... Pero creo que Alberto tiene el sonido puesto, porque estoy viendo quién es, y Alberto tiene el sonido y se le está oyendo de fondo. No se ha quitado. Bueno, lo digo como aviso como me ha tocado varias veces dirigir cosas de estas, pues me fijo en que haya sí. sonidos. Es una cosa buena para decir que no vamos a hacer. Pero ¿No que ves? Alberto no se entera y está No, oyéndose. ya Estamos mandarle un oyendo. mensajito. puede tocar Ya Sí. mandarle un mensajito. Quiero contestar a Rafael en la parte de la pregunta directa. Empiezo por la pregunta. Nosotros estamos ahora mismo también en fase de benchmarking, el anglicismo, puedo utilizarlo, absoluto en ver lo mejorcito que hay, porque, y os lo hemos dicho en las diferentes reuniones que hemos estado, estamos a la caza de talentos, porque esta es una labor, estamos creando la nación de naciones, aunque sea virtual. Entonces necesitamos equipo y hay empresas españolas y hispanoaméricas muy buenas en inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí en el perfil técnico tenemos que buscar también una combinación del técnico con la sociabilidad, el humanismo y que compren el proyecto, porque esto va a generar un esfuerzo muy grande. Y no se trata de convencerle y de ir rogando. Esto tiene que ser gente convencida, o sea, convencida de que se puede luchar y que merece la pena echarle muchas horas, como vosotros estáis haciendo y nosotros estamos haciendo por nuestro lado en el trabajo. Entonces, a verlas, haylas muy buenas y nosotros estamos en plena investigación de talentos, porque el CAME ya nos ha desviado a las diferentes áreas las que Sí. tenemos que mejorar. Porque una cosa es lo virtual y otra cosa es la logística. O sea, ahora mismo con lo de Mercosur y con lo de los aranceles, y enseguida pasa Jorge Andrés, los países del norte de Europa, nuestros queridos paisanos, están deseando meter su tecnología y los españoles, como estamos sin gobiernos, no estamos haciendo, me vais a perdonar, pero es que físicamente, y yo conozco un poco ese mundo, es una ventana de oportunidad que se va a cerrar enseguida, porque los alemanes ya están cambiando sus coches que no van a ir a Estados Unidos para venderlos por él. En fin, las amenazas se aceleran. Pero yo me gustaría decir que Jorge hablara porque queda Sí, todavía una Jorge. parte y el pobre Jorge, tiene la mano adelante. levantada. Jorge, adelante. ¿Me escuchan? Confírmeme, por favor. Dentro de que cabe, no son ladrones. Se escucha a ti y a Alberto. Ya le he mandado un mensaje, Alberto, para ¿No que... se puede cerrar el audio desde fuera? Inmaculada, tú puedes cerrar el No, audio si quieres. Gualda, José Manuel Gualda, por favor. ¿Puedes cerrar el audio? O si me hacéis administrador lo hago yo, pero si... Yo también, pero es Gualda quien es administrador. Sí que es verdad que han visto que metían patín. Estaban por ahí, han visto que metían patín. ¿A qué persona? ¿A qué persona? Ah, Alberto Gil. Alberto Gil. A ver, voy a intentar yo, creo que no. No, yo no No, puedo. pero Alberto Gil tiene... Perros o de lo que sea, o con su marroquí. Quítale Tiene el el audio, sonido, ¿eh? por favor. Pues eso, para quitarle el audio. Claro, El audio nada para más. cerrárselo. Ahora, vale. Ya. Gracias. Sí, bueno, espero que sí. Voy a Adelante. compartir la pantalla. Primero, pues felicitarles, me parece una cosa maravillosa lo que nos han mostrado hoy. Simplemente como para en esa misma tónica contarles algunas cosas que estamos haciendo. Y ahí darles un poco mi mirada, un poco pues lo que nosotros vemos que pudiéramos hacer. Una primera cosa que esto que voy a mostrar acá, esto se está haciendo, este pequeño esquema que voy a mostrar ahora, se hizo utilizando los cuadernos, el cuaderno que tiene los notebooks de Google. En el notebook de Google yo puedo incluir hasta 50 fuentes. Aquí en estas 50 fuentes hay documentos de la CESGE que ha liderado Rafael, hay charlas, por ejemplo, de Alberto Gil Ibáñez aquí, que las uso como de manera transparente, como cajas transparentes con la base de datos, para entonces con eso empezar a construir mapas que tomen esas explicaciones que estamos armando y que me permitan, y aquí va el mapa, haciendo todo eso yo construyo un archivo y con eso podemos tener un mapa
donde lo que ustedes han venido viendo, o sea, examinamos esos distintos factores, esos distintos mecanismos, como lo decían ahora, que han llevado a esa, a esa implosión, voy a decirlo así, o yo me atrevo a decir, son unos mecanismos que siguen vivos, porque todavía se mantienen esas cosas residuales de la desunión que hablaban ustedes ahora. Entonces, un primer comentario, es decir, aquí estamos usando inteligencia artificial también para modelar, usando con caja transparente unas fuentes que a nosotros nos interesan. Una de las cosas que eso puede ser interesante es que cuando le preguntamos a una IA, sin limitarle la fuente, pues no sabemos de dónde está sacando la información. Entonces, una cosa muy interesante es poder hacer eso. Y lo otro, que con esa misma información, así como podemos hacer análisis DOPA, que me parecen geniales, podemos entonces también construir mapas, construir estructuras sistémicas. Y eso es muy importante porque eso nos permite también integrar, porque un poco lo que yo veía que me parece genial es, bueno, hay que diagnosticar esa implosión. A mí me parece que eso es lógico en parte porque los mecanismos de la implosión, y esa es mi hipótesis, siguen ahí. Entonces, y luego incluir mecanismos de integración, mecanismos de cooperación, que luego los podamos bajar a los distintos ámbitos. Entonces, ahí eso me parece que eso es muy importante y eso obviamente tiene que ser una estructura que todos podamos compartir, que todos podamos entender. Ahí entonces yo veo que con lo que preguntaba ahora Rafael, yo veo que esto puede ser un esfuerzo, llamémoslo así, que nos integráramos todos en esfuerzos de este tipo, como lo estamos trabajando, usando toda la tecnología que tengamos, teniendo muy claro los supuestos, la información base, y luego con eso generar una serie de vistas, una vista, por ejemplo, a nivel de gobiernos, que puede ser interesante para la cumbre del año entrante, a nivel organizacional también, como lo decía Rafael, o sea, es decir, si nosotros creamos un framework para pensar la unidad iberoamericana, y ese framework, lo llamémoslo así, se lo ofrecemos como una herramienta abierta, una herramienta open, para que la usen los gobiernos, para que la usen las organizaciones, y sobre todo un elemento muy importante, el sector educativo. A mí me parece que uno de los puntos de apalancamiento muy importante es educarnos es entender el detalle de esos mecanismos de implosión, esos mecanismos de desunión, que a mi juicio siguen vivitos, y empezar entonces a revisarlos con modelamiento y simulación, ¿por qué no? Esos nuevos mecanismos de integración. Y lo dejo hasta ahí, y de nuevo felicitar, porque lo que yo veo son unas oportunidades enormes de trabajo y de integración. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy Bueno, interesante, desde luego. quería haceros una pregunta nada más y ya pasamos a, si os parece, a las conclusiones. El posicionamiento que habéis hecho, global, que me parece espectacular, con todos pues con todas los inteligencias artificiales, ¿no? Todas las herramientas que hay actualmente, eso, teóricamente, si avanzáramos mucho, tendríamos que volver a hacer el análisis con las mismas herramientas, ¿no? Habría que hacerse cada 2 o 3 años, ¿o cómo lo veis eso? Porque eso es la visión de hoy, ¿vale? Vamos a decir, hoy 2025. ¿Habría que volver a hacer el mismo estudio o no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo es la continuidad de eso, José Javier? Es una reflexión muy interesante la que has hecho y la pregunta. Y sí, efectivamente, el análisis es un análisis en un momento concreto. Y además con ese análisis sistémico, en cuanto empecemos a tocar determinadas variables, determinados parámetros, se nos van a ir moviendo, con lo cual va a ser absolutamente cambiante. Y pueden haber elementos que supongan ese punto de inflexión que hemos intentado reflejar con la imagen en la presentación de fichas del dominó y cayendo una ficha, ¿no? Hemos tenido un punto de inflexión que lo hemos comentado ya con reiteración muy reciente, en el 2016, con el libro de Elvira Rocabaria. Se pueden producir muchos. La activación de muchos recursos que sean esas fichas del dominó que vayan haciendo una realidad virtuosa
de cara a la activación. Y que al final, si esto es suficientemente interesante y es suficientemente útil, entendiendo que nace desde la sociedad civil, pero entiendo que al final los sectores de las élites políticas y las élites de nuestros países, entiendo que se van a sumar también a estas iniciativas. Entonces, las imágenes tienen que ser probablemente bastante más corto que cada 2 o 3 años. Cada poco Yo tiempo pienso con la igual, sí, vorágine que se está produciendo sí, muy bien. de desarrollo. En el 2016, recordemos, han pasado 9 años. Sí, Y a lo sí, mejor sí, no somos fíjate, conscientes, 9 no, años, todo lo que se ha generado. Si vemos toda la información, o sea, de 9 años para acá hay mucho más que lo que se ha generado con anterioridad, de forma, vamos, en términos absolutos, de una forma brutal. Y esperemos que en los próximos 10 años se genere muchísimo más de lo que hemos generado ahora ya con iniciativas realmente interesantes. Ya empieza a haber incluso alguna iniciativa que va en esa línea y recordemos que Bukele ya ha hecho ha lanzado esa unión centroamericana reconociendo la debilidad de forma aislada de esos países. Entonces, totalmente. habría que ir recogiendo esos guantes y habría que ir generando ese sentir compartido de que unidos nos iría mejor, con Totalmente. independencia de la ideología política. A nosotros lo que Sí, nos interesa sí, es que sea sentir compartido, somos apolíticos, compartido, porque la realidad es que nos totalmente, iría mejor bajo cualquier escenario político. Y ya se empieza a ver, totalmente. ya empezamos a ver determinadas iniciativas en ese sentido. Muchísimas gracias, Espera, me José gustaría Carlos. completar lo que dice José Carlos también con una. Mm, Bueno, la ciencia social, la sociología, tiene demostrado que si tú eres capaz de llegar a un porcentaje de una población objetivo, que los tasan entre el 5 y el 15%, un proyecto, aparte de la ventana de Overton, que es otra cosa, es el llegar a una masa, un proyecto se hace imparable. Entonces, somos todavía muy atomizados, todo lo que habéis dicho es cierto, hay muchas iniciativas, pero todavía hay desorganización, cada vez parece que inventamos la rueda, pero si cala en un número de población suficiente, soltarás el testigo y no te darás cuenta porque ya no lo para nadie. O sea, te hay que llegar a ese punto de carga para llegar a la asíntota. O sea, el eje de ordenadas, hay un punto en que ya sube, ya se llega solo, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y por otro lado hay un concepto muy hispanoamericano que yo me utilizo mucho y es conseguir victorias tempranas. Es decir, el elefante grande hay que ir comiéndoselo a cachitos. Y ir agarrando, por ejemplo, esto que estaba contando a nivel logístico de Mercosur, nosotros de Cavite, de forma calladita, pero vamos intentando hacer, nosotros todos los años el evento España-Cartagena hacemos un evento empresarial también, porque en el fondo el comercio es la clave de posicionarnos también. Es la educación, es en todas las áreas. Pues bueno, una de estas es. Entonces, nosotros estamos promocionando convenios empresariales de que España sea puerta de entrada logística de productos hispanoamericanos en Europa, vía vale, puertos y vía aeropuertos. Y estamos intentando ya estamos hemos presentado ya hasta memorándum of understanding, memorándum de entendimiento, en sí, autoridades portuarias de países hispanoamericanos, hasta de Filipinas, con Cartagena, con Algeciras. Es decir, vamos buscando posicionarnos calladamente, porque somos pequeños, me explico, pero decir Rotterdam 0, Cartagena 1. Esto es un poco totalmente. emulando el fútbol, ¿no? Entonces, esos son cosas importantes. Buscar la carga de poblacional, por eso es importante unificar todos los esfuerzos, el marketing va a ser muy importante, en fin. Y me Muy gustaría bien. rematarlo con la ventana de Overton, que lo ha citado Fran, y que es enormemente interesante y que es al final donde está la idea predominante en la sociedad, normalmente una idea prácticamente obligatoria, pero como ideas que están muy alejadas de ese interior de la ventana de Overton, que son ideas que se pueden entender inicialmente, que nos movemos en ideas impensables, las podemos ir aproximando poco a poco como radicales. Después de radicales, una vez que esté el tema suficientemente divulgado y trabajado, las podemos convertir en aceptables. De aceptables las podemos pasar a sensatas
y finalmente de sensatas a popular. Y ahí se produce el Totalmente. salto al interior, que es convertirla en obligatorio. Entonces la nuestra es impensable a lo mejor ahora mismo, pero la podemos ir aproximando y es una cuestión de trabajar y de poner de manifiesto las enormes bondades divulgativas que se podrían producir si conseguimos que se materializase. Con lo cual, pues es una forma de trabajar de forma inteligente y estratégica a nuestra población. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, evidentemente, a los tres, a Francisco y Ángel, por vuestra excelente ponencia. Vamos a dar el paso a la parte de conclusiones y luego, si tenéis más preguntas, pues adelante, porque Francisco pues tiene la voz para hablarnos un poco de los próximos pasos y la hoja de ruta que deberíamos de seguir. Adelante, Francisco. Bueno, pues no sé si me escucháis porque acabo de cambiar el micrófono. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. La verdad que ha sido enormemente interesante. He estado como oyente más que como otra cosa, aunque al principio saludé, pero solamente eso, pero realmente ha sido muy, muy, muy interesante este esfuerzo que entre todos podemos ir haciendo y que no solamente es nuestro, sino de toda la comunidad iberoamericana y latinoamericana e hispanoamericana, que es como nos gusta llamarlo desde este punto de vista. Y bueno, pues comentar que estamos abordando un tema que es recurrente a lo largo de la historia, es decir, realmente ya en una de las ponencias del camino hacia la Unión Iberoamericana, como hicimos la profesora Inmaculada Puebla y yo en el último CISTO, en ese camino pues hay una evolución histórica enormemente importante. Es decir, de esto realmente no empieza ni mucho menos ni va a acabar con nosotros, sino que somos un eslabón en una cadena que desgraciadamente no hemos sabido engrasar adecuadamente y que a lo largo de la historia pues no se ha podido. Yo soy el vicepresidente de la Real Sociedad Colombina y esta que es la decana, que es de 1880, pues también con el mismo objetivo venimos trabajando y tampoco hemos sido capaces sí se han hecho muchísimas actividades, sobre todo en una época en la que hubo, creo que una unión mucho más simbólica y emotiva que ahora, como fue el principio del siglo XX. En cambio, en el principio del siglo XXI, la verdad es que hemos tenido más distanciamiento que acercamiento. Por eso es tan importante que establezcamos un sistema de trabajo para que, además, todas esas instituciones, hicimos un catálogo también en la última reunión que hicimos de este tipo, que lo organizamos desde aquí, desde la Universidad de Huelva. Hicimos un catálogo de casi 200 instituciones que están intentando también trabajar en este campo, bien a nivel genérico, algunas centenarias, ¿no? Como la Real Sociedad Colombina o como la Unión Iberoamericana o como las Reales Academias. Yo también soy el vicepresidente de la Real Academia Iberoamericana y en este caso de la Rávida. Y bueno, pues digamos que esa comunidad iberoamericana de naciones, de academias, de universidades, que hay muchísimas reuniones y muchísimas asociaciones universitarias y en otros campos, pues han hecho un trabajo parcial, y nosotros, al mirarlo desde un punto de vista sistémico, lo que notamos es que quizás hace falta darle una visión más compilativa, yo creo que ese es el tema, y que además pues seamos capaces de volver a ese sentimiento, llamémosle, esa comunidad de emociones que hubo pues a final del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando yo creo que la Unión Iberoamericana o la Unión Hispanoamericana estuvo más cercana para nosotros que mucho más que en estos momentos. Después, pues digamos que ese distanciamiento se ha ido produciendo por cuestiones muchas veces políticas, por cuestiones muchas veces de incomprensión histórica. Se hablo aquí de sobra, no voy a entrar en el tema, ¿no? De esa quizás falta de comunicación que ha permitido pues que determinadas ideas se vayan imponiendo a otras, ¿no? Nada más que hay que ver el ministro de Cultura español, que no solamente no cree en esto, sino que además lo repudia enormemente, ¿no? Esta posible unión, es decir, lo repudia hasta un punto de vista absolutamente exacerbado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ello nos lleva
a que pues, en muchos ámbitos, yo en concreto trabajo en el ámbito universitario, pues esa Unión Iberoamericana o Iberoamericana, pues se ha ido trabajando con ella de forma muy efectiva. Se ha creado la asociación de posgrado, la BIUP, el Grupo Tordesillas, la Fundación Carolina. Es decir, realmente lo que quiero decir es que existe una playa de instituciones, pero quizás no hemos sido capaces de dar con esa fórmula de avanzar, ¿no? Estamos trabajando no sistémicamente. Yo creo que aquí estamos juntando hoy tres cosas. Por un lado, Iberoamérica o Hispanoamérica, como queramos llamarla. Por otro lado, el mundo sistémico. Y por otro lado, las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues quizás ese enfoque sistémico, ese enfoque compilativo, como digo, es el que nos ha faltado a lo largo del tiempo y el que echamos en falta. Como he dicho, pues los antecedentes históricos, en América hubo muchos, en la parte europea también, Bolívar, Miranda y otros muchos, y en la parte europea, desde la Escuela de Salamanca, no ha dejado de haber personas que llegan a la misma conclusión que nosotros históricamente, de que unidos nos iría mejor. Y más en este momento en el que la inteligencia artificial fundamentalmente está cambiando la forma en que podemos alterar nuestro futuro, ¿no? O construirlo. Hace poco, la gente yo trabajo, yo soy profesor catedrático dedicado a temas de aplicación de las tecnologías en el mundo de la empresa, entre otras la inteligencia artificial. Y hace poco, hablando con la gente de OpenAI, de la empresa que ha hecho el famoso ChatGPT, estoy especialmente interesado en la parte psicológica. OpenAI ya ha detectado que el ChatGPT padece de esquizofrenia, y esto no es una broma. Y tiene, aparte de que tiene sus visiones y sus cosas que son bastante estudiadas, ya tiene un equipo de psicólogos tratándolo, entre comillas. Pero una de las cosas que se quiere saber es en qué idioma piensa la inteligencia artificial, porque no es en inglés, ni se sabe todavía. Entonces ahí se está creando un mundillo que en este ámbito de la inteligencia artificial, que está hablando de si la inteligencia artificial puede ser redirigida para favorecer a aquellos que han creado los diferentes modelos, o si favorecer a determinados países y perjudicar a otros. Por eso es tan importante que en el ámbito hispanoamericano tengamos fortaleza en esta nueva herramienta. Esto es como si hubiera llegado, o como cuando llegó la máquina de vapor o el tren, o etcétera, y como si nosotros estuviéramos en este momento simplemente utilizando lo que otros hacen, pero no estamos creando nuestra propia forma de ver el mundo. Y eso va a hacer que probablemente, por culpa de la inteligencia artificial, pues nuestra forma de entenderlo vaya siendo cada vez menos importante. Por eso es tan relevante que tratemos estos temas y que, como se ha dicho, pues se procure ir haciendo modelos que piensen, entre comillas, aunque no sabemos cómo piensa la IA. Ahora ya se están haciendo estudios muy interesantes, y es que en este caso yo no le llamo inteligencia artificial, sino más bien juntar palabras. El ChatGPT, lo único que en un contexto, si le das la primera palabra, es capaz de escribir la siguiente palabra lo mejor posible, la siguiente y la siguiente. Se ha entrenado, pues fundamentalmente se le dan los libros con la mitad de las palabras quitadas, y él busca cuál es la que vendría en medio y que sería mejor, y cuando comprueba si la que él ha puesto es la que coincidió con el autor original, pues la pone en su famosísima red neuronal, que es una hoja de cálculo gigante con muchos millones de columnas, pues la pone en ella. ¿Qué ocurre? Pues que en estos momentos no sabemos cómo piensa la inteligencia artificial. De hecho, se están empezando a hacer estudios, igual que se hacen en el cerebro humano, para ver qué parte del cerebro funciona cuando estamos hablando, cuando nos estamos moviendo, cuando estamos pensando, pues esas mismas pruebas ya se le están haciendo a esa gigante hoja de cálculo neuronal, que es como se le llama técnicamente. Pues ya se le está haciendo para ver qué piensa, si la inteligencia artificial, cuando le preguntamos algo, planifica lo que va a decir o simplemente va juntando palabras, como era al principio. Entonces, cada vez empezamos a ver que la inteligencia artificial, ayer decía Google que se está dando cuenta de que empieza a hacer cosas por su propia cuenta sin que nadie se lo diga. El problema es, repito, que esto, a efectos territoriales y a efectos lingüísticos, pues resulta que hay determinada, el español, aparte de ser la lengua, digamos, la materna más importante del mundo, es la segunda en muchos aspectos,
En Internet también es la segunda lengua que se utiliza, aunque estamos por debajo de nuestro nivel de personas que lo hablan respecto al nivel de páginas de Internet que tenemos en español en toda la red. Pero sí podemos decir que de alguna manera nos estamos quedando bastante atrás. Es decir, hace falta que en este nuevo cambio disruptivo, como lo fue, repito, en su momento la llegada del caballo de vapor, la llegada del tren, la llegada luego del coche, la llegada de una serie de tecnologías que cambiaron el mundo, pues aquí seguimos todavía nosotros con el pico y la pala a nivel hispanoamericano. Y tenemos que luchar para que eso no ocurra. Por eso hace falta una hoja de ruta, hace falta que las instituciones nos unamos. De esas casi 200 instituciones que cité, que hicimos en la base de datos que creamos para el CISTO, pues muchas veces haría falta hacer acuerdos. Es bueno, la sociedad civil es lo que nos falta en el ámbito hispanoamericano. Tenemos, pero no tenemos tanta como en otros sitios. Y un territorio está más avanzado cuando tiene mayor sociedad civil, cuando la gente se reúne con intereses comunes, aunque sea para jugar a la petanca, pero realmente en las universidades, por ejemplo, españolas, apenas los alumnos tienen 20 o 30 asociaciones a los que apuntarse, y en universidades como Stanford, para 15.000 alumnos tienen 32.000 asociaciones de estudiantes, para lo que sea, miles y miles. Es decir, han desarrollado una sociedad civil. Eso es otro aspecto en el que tenemos que incidir enormemente a la hora de esa futura unión iberoamericana o hispanoamericana, porque realmente esa sociedad civil es la que, y aquí estamos todos miembros de sociedades civiles, son las que realmente van a mover, porque políticamente quizás el ámbito político ha sido más un lastre para la Unión Iberoamericana que una ayuda en muchos casos, sobre todo a partir del último medio siglo, en el que bueno, pues se ha politizado desgraciadamente muchas veces ese sentir común, esos lazos comunes se han ido evaporando por culpa de esos intereses a veces cortoplacistas del mundo de la política. Por eso es importante que hagamos acuerdos. Una propuesta de hoy es que yo creo que tanto la SEGE como Héroes de Cavite, pues sería bueno que las dos instituciones firmaran un convenio de colaboración para tener algo articulado, repito, como sociedad civil, y que a este convenio se pudieran ir uniendo otras instituciones para trabajar de esta manera que nosotros vemos el tema hispanoamericano, fundamentalmente de manera sistémica, compilativa, que podamos hacer modelos de dinámica de sistema que nos permitan estructurar, digamos, matemáticamente, o por lo menos hoy día con herramientas muy fáciles, tipo Dinamo, que nos permitan tener información adicional y que pues nos permitan de alguna manera contar con esos escenarios que tendremos que crear de prospectiva para ver cómo vamos a evolucionar. Yo creo que la metodología de trabajo que deberíamos utilizar en nuestra hoja de ruta próxima es precisamente estas dos que he citado, por un lado la dinámica del sistema y por otro la prospectiva. Yo creo que la prospectiva, establecer en primer lugar de las instituciones que quieran colaborar en este digamos, paso, que no es el primero ni el último, como hemos dicho, sino que es algo que se viene haciendo desde hace varios siglos y que nunca hemos conseguido pasar más allá de en algunas áreas concretas en las que sí se ha conseguido una unión relativamente importante. Y repito, la universidad se ha hecho un esfuerzo muy grande y normalmente se ha funcionado relativamente bien, más ahora que ya incluso el programa Erasmus ya se ha extendido a todas las universidades de toda Iberoamérica, pues es mucho más fácil todavía. Entonces, como digo, pues haría falta trabajar en estas dos grandes herramientas, fundamentalmente la prospectiva, que nos permita que hay un ámbito en la prospectiva, hay digamos, un corpus de conocimientos en el ámbito hispanoamericano muy importante, más que en otras partes del mundo y en España también. Es decir, tenemos muy buenos prospectivistas y es un campo de los estudios de futuro que creo que es una metodología que se debe de unir a esta utilización de la inteligencia artificial que estamos tratando y a la dinámica del sistema como la que puede permitirnos dar ese enfoque sistémico. Entonces, pues de este análisis predictivo pues podemos sacar actuaciones, cosas que podamos hacer, etcétera, ¿no? Yo creo que ese
marco, en primer lugar, asociativo es muy importante, establecimiento de instituciones comunes, el fomentar el que todo el mundo pueda participar, el que esto tiene que provenir de la sociedad civil. Yo no tengo gran esperanza en el ámbito político, que esas a veces desigualdades económicas nos han llevado a distanciarnos en vez de a unirnos, que es lo que nos podría haber permitido ser mucho más eficientes y eficaces como territorio, como han hecho otras partes del mundo, ¿no? Y aquí se han citado ya muchos ejemplos. Entonces, bueno, pues que esa soberanía nacional, que es la preocupación de la pérdida de esa soberanía para algunas personas, pues al final la vas a perder, pero simple y llanamente porque no te has sabido unir con otras personas precisamente para apuntalar esa soberanía nacional a la vez que eres capaz de competir en un mundo mucho más mundializado, globalizado, en el que necesitas esta unión, ¿no? Entonces, bueno, todos somos conscientes de que es necesaria la unión, pero repito, esa transformación, esas estrategias para hacerlo, pues son muy complejas y quizás nosotros, desde el punto de vista en el que podemos trabajar, pues el asociativo, el de la investigación, el de la aplicación de metodologías, como he dicho, perspectivas de dinámica de sistemas, perspectivas, o sea, inteligencia artificial, sistémica, etcétera, pues nos permitan pues que esa parte ética y de sostenibilidad que tanto preocupa hoy al mundo, pues que yo creo que nosotros somos de los que la hemos aplicado históricamente y que tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso en pos de un fortalecimiento económico, de una cooperación no solo política, sino yo creo que personal, familiar, asociativa, de la sociedad civil, como decimos, con cultura y educación, ¿no? Bueno, pues básicamente yo creo que se nos presentan muchos desafíos y conclusiones, o sea, y soluciones, y bueno, pues pienso que de alguna manera deberíamos entre todos en primer lugar, si queremos ser el germen de un nuevo avance. Esto es como la ciencia, hay que ir haciendo, la ciencia avanza mediante escaleras, pero uno no puede hacer muchos peldaños. Uno hará una parte de la estructura de un peldaño, otro hará otra, otro lo pintará, otro le pondrá el suelo, pero realmente se va haciendo poco a poco. Bueno, pues nosotros somos un peldaño de una escalera en pos de la unión hispanoamericana, y ese peldaño pues que nosotros tenemos que hacer, pues que se base, como hemos dicho, en asociacionismo, y tenemos más de 200 asociaciones, digamos, catalogadas, con las que nos podemos poner en contacto y crear un marco de actividad, utilizar metodologías concretas como las que aquí se han dicho, y ser capaces, ahora con el cambio tan importante, tan disruptivo de la utilización de estos modelos generativos, que yo todavía no le llamo inteligencia artificial, pero bueno, de estos modelos generativos que de momento pues no están, llamémosle al menos, sirviendo para unir el mundo hispanoamericano, sino para unirnos al mundo anglosajón o al mundo chino o al mundo de los que han sido capaces de desarrollar, de inventar ese fuego antes que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no hemos descubierto ni hemos inventado la rueda, como decimos, pero otros que han inventado esta parte, pues sí están avanzando mucho más que nosotros y tendremos también que trabajar. Yo creo que no estaría mal, además, que pudiéramos hacer algún tipo de llamamiento a los ministerios de investigación, de desarrollo de los diferentes países, para que se hiciera una inversión extraordinaria en la generación de inteligencia artificial desde el punto de vista hispanoamericano. En fin, son algunas ideas, algunas posibles actividades que podríamos hacer, y bueno, pues nuevamente lo que quiero decir es que ha sido muy ilustrativa esta tarde la sesión. Creo que todos hemos aprendido muchísimo, unos en una parte o la parte histórica, otros la parte tecnológica, pero realmente hemos enlazado los dos, y creo que ha sido de gran relevancia, y felicito a la SEC y a Héroes de Cavite, porque realmente son dos instituciones que sería bueno que firmaran ese convenio, ¿no? Que haga que se institucionalice este tipo de reuniones en las que tanto se puede avanzar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por tus palabras. Y bueno, la verdad es que ha sido un evento espectacular, ha sido muy clarificatorio, y es verdad que queda muchísimo camino por delante, porque hay que ir paso por paso. Pero bueno,
Lo importante es que hay muchas instituciones y que deberíamos de trabajar todas a la unísono, aunque cada uno haga su escalón. Pero si esos escalones los juntamos, pues al final lo podríamos conseguir. Y justamente al año que viene, pues en España hay la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y justamente en el 2026. Entonces, pues sería a lo mejor un punto importantísimo para poder tener algo, si pudiéramos presentar o tener algo que pudiéramos llevar a cabo para esa cumbre. Eso sería un punto bastante importante y relevante. Muy bien. Pues nada. Por nosotros encantados, me parece muy interesante todo lo que decís y lo de la cumbre pues tomamos nota, a ver si podemos presentar ya alguna cosa o lo que sea para el año que viene y Sí. lo proponemos en conjunto, ¿me entendéis? Que sea, pero no solamente Héroes de Cavite Sésgenos, sino también las otras organizaciones que está comentando Francis y las que son espectaculares, es que es verdad. Sería una buena idea, aparte de que sigamos trabajando cada uno, pero también en el mismo camino. Peldaño, peldaño, pero en la misma dirección y camino. Y lo que habéis presentado os lo agradecemos, vuestra espectacular, ya lo sabéis, y adelante porque es muy gratificante, la verdad es que sí. Pues Gracias. bueno, Muchas pues gracias nada, a vosotros. muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Estamos en contacto. Adiós, Gracias, señores, un adiós. abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, adiós. Un fuerte abrazo a todos. Igual. Hasta pronto. Hasta pronto.